No, pero ahorita yo se lo hago, yo hacer eso. Responde a esa necesidad internacional de contar con espacios en donde se pueda analizar desde una perspectiva multinacional y nacional la problemática del lavado de dinero. Hay que recordar que el lavado de dinero es obtener dinero de naturaleza ilícita y ese dinero introducirlo al sistema financiero. Pero esto puede darse a partir de múltiples delitos que se relacionan con el lavado. Generalmente los grupos de delincuencia organizada, por ejemplo, en el tráfico de órganos, en el tráfico de especies, en peligro de extinción, en el tráfico de personas, en la trata de personas, en todo el tema relacionado con inmigración ilegal, utilizan el dinero en efectivo y después lo introducen al sistema financiero vía adquisición de bienes, vehículos, de casas, de blindaje de vehículos, o simple y sencillamente lo gastan o lo utilizan en joyas, en armas, en arte, y así van introduciendo el dinero al sistema financiero. Pero por otro lado tenemos una modalidad distinta que es la corrupción política. La corrupción política, el dinero se encuentra en el sistema financiero, se contrata particularmente a partir de empresas fachada. Pensemos en todo lo que sucedió con la operación Zafiro en el año 2016 o lo que sucedió con la estafa maestra. Fueron actos en donde se utilizaron estructuras de empresas fachada, empresas que no tienen un comportamiento regular, que a veces son creadas en lugares abandonados, en domicilios fiscales de bodegas vacías, o donde a veces hemos encontrado casos en donde, piensen ustedes en Panama Papers, 250,000 empresas estaban relacionadas con el despacho de Mossack Fonseca. Pero eso lo podemos también trasladar al ámbito mexicano. Hemos encontrado empresas donde un solo domicilio fiscal alberga a más de 450 empresas. Esto evidentemente no puede ser así. Y ahí es donde uno empieza a detectar que existen, digamos, indicadores de que las empresas son fachadas. Si hay gente muy joven, yo no tengo nada contra, evidentemente, contra los jóvenes, solamente envidia. Pero el punto central es que si hay accionistas de una empresa que tienen 18, 19 años y reciben millones de dólares en sus cuentas, ya hay algo que es sospechoso. Lo mismo también ocurre cuando el perfil transaccional de los clientes no es el mismo. Recuerdo un caso vinculado con el asunto de Odebrecht en México, en donde era una empresa de Poza Rica, en donde los dos accionistas más importantes de la empresa eran el despachador de una gasolinera y un vendedor de seguros que no habían salido del país, pero que habían constituido una empresa en Panamá y que esa empresa había recibido un pago de $1,000,000 en una transferencia de Odebrecht a la empresa. Allí el punto central es identificar lo que se conoce como el beneficiario final, y el beneficiario final es el que puede utilizar o el que puede disponer de los recursos. Por eso creo que es muy importante la construcción de este modelo de carácter internacional. Nos obliga, es la recomendación número 1 de Gafi, nos obliga a que todos los países hagan una evaluación nacional de riesgos. Nosotros hicimos una evaluación como país en 2016 y en 2019 se ha hecho la primera actualización. Está por publicarse en este año 2020. La verdad es que también la contingencia ha detenido el proceso de publicación. Pero ¿qué encontramos? Primer tema, delincuencia organizada. Es nuestro principal riesgo. Tenemos dos cárteles de naturaleza supranacional, el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel Santa Rosa de Lima, y hemos encontrado cómo durante el sexenio anterior surgieron por lo menos 8 grupos delictivos a nivel local. Guerreros Unidos, los Rojos en Guerrero y Morelos, también en el Estado de México, en la Ciudad de México, por ejemplo, el cártel de Tráhuac o el cártel de la Unión Tepito. En Guanajuato, el cártel Santa Rosa de Lima, que se especializó, pues, podemos utilizar esa expresión, en el robo de hidrocarburos, y a partir de ahí generó una situación de violencia que hoy hace que Guanajuato sea, pues, el estado con mayor número de homicidios dolosos en el país. Pero podemos sumarle los Viagra, por ejemplo, en el estado de Michoacán. Es decir, tenemos grupos que han estado operando en varios estados de la República. ¿Qué sucede con ellos? Primero, hay una multiplicación de fenómenos delictivos.
Antes era el trasiego de droga y hoy en día esto se relaciona con robo de hidrocarburos, se relaciona con corrupción política, se relaciona con robo, tráfico de especies marinas. Por ejemplo, en China, el bucho de Tatuaba se vende mucho, se vende en una cantidad mayor al kilo de la cocaína, y eso hace que sea un negocio muy redituable porque los chinos utilizan el bucho de Tatuaba como afrodisíaco. El asunto es que la caza es una caza ilegal que se realiza en el Mar de Cortés, que hacen piratas y que están relacionados evidentemente con cárteles mexicanos que les permiten o los apoyan en esta operación. Hemos tenido casos como llega el dinero de cocaína a Yucatán vía la venta de tiburón, y de ahí se va hacia Estados Unidos. Entonces, necesitamos, y hay que tener también muy claro que el fentanilo, que es una droga, digamos, para generación de medicinas, se ha convertido en una, digamos, droga autónoma, por así decirlo, es decir, se consume de forma autónoma, y el resultado implica la muerte de más de 80,000 personas en Estados Unidos solamente durante el año 2019. Entonces, esta es, digamos, la parte que tenemos que ver de cómo la delincuencia organizada es un riesgo y es un tema que nos está impactando como sociedad. Después, evidentemente, el nivel de recursos ilícitos generados. El Departamento de Estado en Estados Unidos habla de 50,000 millones de dólares que se lavan en el país. Hay que empezar a revisar esa cifra. No tenemos incluso a nivel global una metodología para medirlo, pero se calcula que entre el 5 y el 7% del Producto Interno Bruto a nivel global termina en lavado de dinero. Si estamos en países con mayores deficiencias institucionales, pienso Honduras, pienso El Salvador, ahí los niveles de lavado de dinero pueden llegar hasta el 14%. Pero en cualquier caso, digamos, es algo que tenemos que estar viendo por la cantidad de recursos que se mueven. Otro tema tiene que ver con los puertos internacionales con fines ilícitos. Por eso el presidente López Obrador ha sido muy claro en tener una política de revisión hoy con el Servicio de Administración Tributaria para revisar a las aduanas. Las aduanas son un tema de ingreso. Por ejemplo, en Mexicali hemos encontrado cosas de ingreso de autos con armas, auto chocolate, por ejemplo. Hemos encontrado también en Progreso, Yucatán o en Tuxpan temas de robo de hidrocarburo. Por tanto, las aduanas son un espacio de enorme necesidad de tener un mayor control. Creo que la estrategia del gobierno de México, que ha sido reforzar aduanas con el SAT y reforzar la administración portuaria con la Secretaría de Marina y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es un buen ejercicio para poder ir avanzando en esta materia. Adelante, por favor. Como decía el diputado Benjamín Robles hace un momento, el otro tema fundamental es la corrupción. Efectivamente, como él mencionó, pasamos a ser el país 138 de 180 países analizados según el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional. El problema también tiene que ver con algo que mencionó mi amigo el diputado Robles, y es que por un lado tenemos la corrupción y por otro lado el máximo problema es la impunidad. Mientras los casos no estén llegando a los tribunales, entonces hay una percepción de impunidad, que es lo que tenemos y lo que el gobierno de México está empeñado en combatir. Y aquí quisiera hacer una variable para hablar un poco sobre el COVID. ¿Cuándo hay corrupción en las pandemias? Digamos, la experiencia internacional nos dice que cuando tenemos este tipo de epidemias, primero empieza a haber corrupción en contrataciones. Entonces es algo que estamos ahorita revisando con el IMSS, con INSABI, para efecto de evitar que haya algún tipo de acto de corrupción por parte del sector público. Pero también hay un correlativo que es la corrupción en el sector privado, que puede ser desde acumulación de bienes hasta subir los precios, acaparar los productos para efecto de hacerlos más caros y entonces generar una situación pues de golpe al gobierno, para que tenga la obligación de adquirir los bienes con un valor mucho mayor al que tendrían en el mercado. Creo que, por ejemplo, las mascarillas empezaron
a venderse, en algún momento estaban pidiendo 7, 8 dólares, llegaron a pedir 15 dólares por mascarilla, cuando hay mascarillas que en el mercado en China se encontraban en 2 dólares 70 centavos. Dependiendo además el tipo de mascarilla, porque además son diferentes dependiendo las obligaciones que tiene un médico o si se trata de atención a pacientes. Pero digamos, esos son los dos primeros pasos. El tercer paso tiene que ver con la información. Cuando se oculta información a la sociedad, entonces estamos en presencia de un acto de corrupción. Yo creo que ha sido muy adecuado el modelo del doctor López-Gatell, de cada día estar informando el número de personas enfermas, el número de personas fallecidas, el número de personas que ya se han recuperado y los que han resultado negativos en el uso de las pruebas. También hay que recordar que estamos en un proceso de economía de guerra, que los medios económicos no alcanzan como pudieran alcanzar otras economías del mundo, como podría ser la China o los Estados Unidos, pero, o incluso de algunos países de Europa Occidental, pero que en ese contexto pues, hay que ver qué es lo más importante. Yo creo que la labor de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del canciller Marcelo Ebrard, ha sido importante para la adquisición de estos bienes que se están ya distribuyendo en el país provenientes de China. Pero también tenemos, y eso hay que decirlo desafortunadamente, un problema de robo hormiga. En muchos, Zoé Robledo nos lo ha hecho el conocimiento, se han hecho investigaciones por casos en donde desde los propios bodegas de IMSS o del ISSSTE se empiezan a llevar material. Esto es algo que se tiene que compartir evidentemente porque lo que necesitamos en este momento es un mayor nivel de solidaridad en la sociedad y evitar este tipo de prácticas. Creo que los empresarios deben estar pensando en cómo frente a la crisis económica global que va a vivir el mundo, pues no nos podemos escapar y lo que necesitamos hacer es cómo equilibrar pérdidas para poder mejorar todos en un plazo que sea lo más corto posible. Ahora, la dimensión de la economía informal es un tema importante, representa el 22% del Producto Interno Bruto, estamos hablando del 57% de la población económicamente activa y la idea es cómo transitamos a que esta población formalice y por tanto pague impuestos y también podamos bancarizar la economía. El 37% de la economía no está bancarizada en el país, eso significa que el 63% no. Y muchos de los recursos cuando se mueven en efectivo son susceptibles de convertirse en un tema de lavado de dinero. Adelante, por favor. Pensemos, por ejemplo, en la estafa maestra. Pensemos en Odebrecht. El movimiento se hacía en recursos, pensemos en la operación Zafiro. El movimiento se hacía en recursos y encontrábamos, por ejemplo, en Veracruz, 34,000 millones de pesos en pérdidas, de dinero que no se sabe dónde quedó y que en muchas ocasiones se pasaba a las empresas fachada y de ahí se pagaban recursos en efectivo. Recientemente acabamos de presentar una denuncia contra Karime Macías, porque encontramos un sistema de 13 empresas que eran utilizadas en el DIF de Veracruz para efecto de allegarse recursos y sacarlo en efectivo. Tenemos además la dimensión del uso efectivo en dólares. Ahí hay una reforma legislativa pendiente. En un centro cambiario alguien puede cambiar sin problemas $10,000 sin identificarse, y entonces hay gente que viene de otros países a hacer ese cambio, pero en casas de cambio tenemos un mucho mayor control. Eso también hay que decirlo, el sistema financiero es sólido en esta parte y solamente se pueden cambiar $300 diarios o hasta 4,000 mensuales. Y los sistemas de pago yo creo que estamos avanzando bien. El sistema CODI es algo que tardará en tomar carta de naturalización, pero ha sido relevante para efecto que el Banco de México tenga mejores controles. Adelante, por favor. Esto es un tema, cuando se da la discusión sobre la extinción de dominio, y lo digo con todo respeto, legisladores del PAN o del PRI se oponen, la verdad es que creo que no estaban viendo esta realidad. Creo que la extinción de dominio implica revisar qué es lo que está pasando. Y la verdad es que esos datos que ustedes pueden ver en la gráfica son terribles. Significa que en 3 años, lo único que se pudo decomisar en sentencias por lavado de dinero en el país fueron 15 millones de pesos y 4 millones de dólares, lo cual es ridículo, es muy poco para una economía como la mexicana. Solamente hubo 6 sentencias condenatorias por lavado de dinero en 2018. El año pasado, 2019, llegamos a 84 según datos del Consejo de la Judicatura Federal.
También porque los estados han estado a nivel local y la federación, la Fiscalía General de la República a nivel federal, presentando un mayor número de casos. Pero adelante, por favor. Pero la parte central es que tenemos que revisar esta parte para efecto de evitar que sigamos teniendo impunidad en el tema del lavado de dinero. Porque en el lavado de dinero está la trata de personas. Están las niñas de Oaxaca, de Chiapas, de Tlaxcala, que son llevadas a Estados Unidos. Está la introducción de mujeres jóvenes de Europa del Este o de Sudamérica para efectos de prostitución forzada. Ahí tenemos la venta de órganos, tenemos la venta de buche toatuaba, ahí encontramos la venta de pepino de mar. Entonces, el lavado de dinero implica todas estas acciones que es importante que podamos ir trabajando. Termino con dos cosas que van a ser, creo que, muy importantes de esta parte de la Evaluación Nacional de Riesgo. La primera es FinTech, las empresas FinTech, incluyendo los activos virtuales. Esto es un gran tema global. China ahorita está promoviendo una criptomoneda para efecto de que las personas puedan en una USB bajar el capital, convertirlo y después poderlo monetarizar en cualquier parte del mundo. Es un riesgo el lavado de dinero, es un riesgo también para las economías, si las economías se descapitalizan vía este modelo. Y también lo cierto es que ha sido utilizado, por ejemplo, para el pago de pornografía infantil o para el tema de trata de personas. Entonces, los activos virtuales es algo en lo que ya estamos viviendo, donde el mundo está viviendo, pero necesitamos poder controlar mejor para que no se utilice esto de forma ilícita. Eso me lleva a la ciberseguridad, a los hackers. Hemos tenido casos donde hackers terminan introduciendo virus a los cajeros electrónicos y de ahí retirando el dinero en efectivo, hasta 60 o 70 mil pesos por ir al cajero. Y bueno, evidentemente tenemos algo que en 2016 no era un tema, yo creo que por un tema de corrupción, y que hoy en día es uno de los temas, o fue el primer tema de la agenda de este gobierno, que fue el combate al robo de hidrocarburos. Hay que recordar que México perdió 80 mil barriles diarios en noviembre de 2018 y ahora tenemos una pérdida de 5 o 6 mil barriles diarios todavía por robo de hidrocarburo, pero no tiene nada que ver con lo que sucedía en el sexenio anterior. Adelante, por favor. Adelante. Quiero mostrarles algunos casos. Adelante, por favor. Adelante. Adelante, adelante. Adelante porque no está todavía resuelto jurídicamente. Empezaría con este. Odebrecht Lozoya. Este es un caso de corrupción en Pemex que realmente nos debería de avergonzar a todos como mexicanos lo ocurrido. Adelante, por favor. Ustedes pueden ver en la gráfica cómo se fue distribuyendo en los flujos de dinero. Cada círculo amarillo son empresas, o sea, cada círculo rojo, empresas en donde hubo operaciones de lavado de dinero. Se puede empezar a leer esta gráfica desde el centro, en la parte de abajo, donde hay un círculo azul con una persona. Esa persona es Emilio Lozoya. Al lado se encuentra su esposa y ella era además accionista de una empresa que se encuentra igual al lado derecho. Y esa empresa lo que era distribuía el recurso en el país proveniente de Alemania. Se relaciona hacia arriba con una persona, una imagen que se alcanza a ver, y hacia la izquierda con Altos Hornos de México. Digamos a la izquierda sería ahí un poquito más abajo, en amarillo, en un círculo en amarillo, esos Altos Hornos de México, y Altos Hornos de México lo que hace es transferirle 3.8 millones de dólares a una empresa en Suiza, y esas empresas se la terminan distribuyendo el dinero a la familia de Emilio Lozoya, que se encuentra en la parte de abajo de la gráfica. Esa es una operación nada más, pero si nos vamos al extremo superior derecho, ahí vamos a ver a OHL, como OHL le mandaba dinero también a Emilio Lozoya. Vamos a ver, si nos vamos a las empresas que están arriba al centro, esas empresas son las empresas de Marcelo y de Norberto Odebrecht, y cómo van distribuyendo el dinero hacia las cuentas que tenía el señor Emilio Lozoya, particularmente en Suiza, en Islas Vírgenes. ¿Qué sucedía? Se constituían empresas fachada, empresas que no tenían materialidad en sus operaciones y empezaban a recibir dinero. De lo que se puede detectar en este cuadro, aparte de esos 3.8 millones de dólares de Altos Hornos de México, hay una transferencia por 1.2 millones de euros, hay una transferencia por 1.5 millones de libras
de francos suizos, hay otra transferencia por 1.080.000 francos suizos, hay otra transferencia por $6 millones. Es decir, solamente de Odebrecht el señor Lozoya recibió casi $14 millones. Esto pues, implica un acto de corrupción porque la contraprestación era que México compró una planta que costaba $50 millones, la compró en $475 millones. Porque otra planta que no producía con Fertinal fue también adquirida por Pemex. O simple y sencillamente para que se le dieran contratos a Odebrecht de proyectos que en muchas ocasiones ni siquiera terminaron. Adelante, por favor. Estos fueron los montos totales. Las denuncias, como se sabe, se dictaron, órdenes de aprehensión. Está en este momento Emilio Lozoya detenido en Madrid y se encuentra, y su madre también fue detenida en Alemania y trasladada a México. Pero estos, digamos, fueron los montos de los recursos que fueron bloqueados por esta operación. Adelante, por favor. Tenemos otro caso de un funcionario local. Realmente hay muchos temas de corrupción con funcionarios locales, es algo que tenemos que estar recibiendo y tenemos que estar trabajando para impedirlo. 37.5 millones de pesos en consumos de American Express, 22 millones en transferencias, 19 millones en transferencias, operaciones de compraventa de inmuebles. Pero pues, las declaraciones fiscales no corresponden a los montos ejercidos, y un grupo de viajes a Estados Unidos, Israel, España, Francia, Cuba y Reino Unido nos anticipan que hay empresas en esos países que fueron utilizadas para sacar el dinero del país. Adelante, por favor. Esta es ahí se puede ver el bloque, es un bloque que tiene que ver con el gobierno de la Ciudad de México, la anterior administración, y bueno, hay casos donde se dieron contratos por casi 500 millones de pesos a empresas para que el Hacienda les devolviera el dinero al gobierno de la Ciudad de México, pero lo interesante en este caso es que Hacienda ya les había devuelto el dinero antes de que los contrataran. Entonces, bueno, ¿para qué contrataste algo cuando ya tienes el dinero que te correspondería por el ICR? Adelante, por favor. Hay otro caso nada más, temas que vienen con Infonavit. Aquí tenemos transferencias importantes de $49 millones a Reino Unido, por ejemplo. Tenemos transferencias internacionales a ciertas empresas y sobre todo tenemos ahí un tema de un fraude que, adelante por favor, que llevó a, como se ha dicho recientemente, a la devolución de 2,000 millones de pesos al gobierno mexicano por parte de la Fiscalía General de la República, a empresarios que fueron beneficiados, y se encuentran todavía en la denuncia 3,000 millones de dólares adicionales. Este caso tuvo que ver con pago de una pena convencional de un contrato que nunca se llevó a cabo, que costó esa pena convencional 5,000 millones de pesos al erario mexicano. Adelante, por favor. Este es el modelo, adelante, detectado, y esto ya está denunciado. Adelante. Y bueno, y tenemos casos, por ejemplo, con narcotráfico. Esto me parece importante. Encontramos cómo ciertas empresas empiezan a trabajar y recursos realmente importantes. 554 millones de pesos, por ejemplo, en este caso vinculado con Tiburón, cuando en 4 años solamente habían reportado ingresos por 6.4 millones de pesos. Adelante. Hay una parte de la empresa que operaciones en efectivo tenía 1,783 millones de pesos en efectivo. 1,783 millones. Realmente son cantidades muy relevantes que tienen que ver aquí con narcotráfico, pero también no podemos entender el narcotráfico sin la corrupción política. Es decir, sin grupos, sobre todo a nivel local, que protejan estos sectores. Adelante, por favor. Adelante. Estos son, digamos, casos de la misma empresa, solamente lo pongo como ejemplos. Adelante, por favor. Y este es el modelo global de la operación. Pues me gustaría ir cerrando por el tiempo. Adelante, por favor. Nada más adelante. Estamos también trabajando temas de secuestro. Adelante, por favor. Para efecto de poder recuperar los recursos de las personas cuando sufren este tipo de prácticas, porque aunque se llegue a detener a los secuestradores, el dinero muchas veces cuesta trabajo recuperarlo. Aquí la idea es ver dónde se fue el dinero, dónde estaban los depósitos en efectivo, los retiros en efectivo y sobre todo qué se adquirió. Adelante, por favor. Adelante. Bueno, estas son las estadísticas. Cerraría con esto. Tenemos 160 denuncias presentadas por la unidad en 2019, 35 llevamos en 2020.
En vistas, esto es lo que no se había hecho, llevamos 103 vistas en total en lo que va de la actual administración. Adelante, por favor. Se ha bloqueado, se ha congelado las cuentas en 2019 de 1,371 personas, 259 vamos en 2020, y los montos son hasta este momento 5,374 millones de pesos congelados, 50 millones de dólares. Adelante. Lo que creemos es que ese dinero debe de recuperarse para el pueblo de México, pero también se requerirá una reforma legal al respecto, porque en este momento se lo quedan los bancos. Esto es el número de expedientes en amparo, va aumentando de forma importante. Adelante, por favor. Y estas son las solicitudes de información a nivel internacional que otras WIFs del mundo nos han pedido o les hemos estado pidiendo. Adelante, por favor. Cierro, adelante. Cierro nuevamente agradeciendo a mi amigo, el diputado Benjamín Robles, por supuesto a la diputada Maribel, por supuesto al diputado Reginaldo, al coordinador, que pues darme la oportunidad de hablar, conversar algunas cosas que creo que son importantes para todas y para todos. Y bueno, pues decir que una política criminal de Estado implica seguridad, implica prevención, implica procuración de justicia, implica impartición de justicia, pero también implica tener las mejores leyes y las mejores decisiones administrativas. Entonces, el combate, yo creo que a la corrupción es una tarea de todas y de todos. Es algo que el presidente López Obrador ha impulsado como una agenda prioritaria de su mandato, pero lo más importante es que todas y todos debemos colaborar con esta agenda del gobierno. Pues muchas gracias por la atención y estoy a tus órdenes. Mi querido amigo, nosotros te damos las gracias. Creo que sí queda claro, además de que se está trabajando, que el pueblo está siendo informado. Por eso yo quiero detenerme un poquito en esta charla, en este tema del lavado de dinero. Pues creo que detrás de este ilícito pues se esconden muchos más delitos de mayor gravedad, como son precisamente la corrupción, el tráfico de drogas, el tráfico de personas, el robo de hidrocarburos, el robo de vehículos, los fraudes, de lo que ha hablado Santiago Nieto. Y creo que todo esto se encuentra una lógica debido a que el propósito del lavado de dinero es precisamente dar una apariencia lícita a fondos o activos de origen ilícito, y de ahí la relevancia de las funciones de la WIF, del doctor Santiago Nieto y todo su equipo, quienes realizan actividades, quienes realizan revisiones casi quirúrgicas, como nos dimos cuenta en estos documentos que nos ha presentado, precisamente para identificar las bases financieras que sustentan los delitos que más nos lastiman como sociedad. Por eso te vuelvo a agradecer, doctor, que nos hayas dado esta panorama y pues queremos aprovechar tu presencia para que compartas algunas otras reflexiones después de escuchar pues alguna pregunta que quizás quiera formularte Reginaldo Sandoval, nuestro coordinador de los diputados del PT en el Congreso de la Unión, de la diputada Maribel. Así es que, Reginaldo, hay que ir encendiendo el micrófono. Ya vi que ya lo tienes encendido. Te escuchamos, no sé qué opinión te merezca y qué preguntas le podamos hacer como bancada también aquí al doctor Santiago Nieto. Con mucho gusto. Primero, agradecerte, diputado, y felicitarte por esta actividad que estás llevando a cabo, y agradecer a nuestro amigo Santiago Nieto y felicitarlo por este trabajo que está haciendo, que es fundamental en esta transformación que está viviendo nuestro país. Y agradecer a Maribel, que esté también muy activa por revisando estos temas fundamentales. Primero hacer una reflexión, Santiago, en términos generales, y luego ir a algunas cosas concretas. No tengo la menor duda de que el mundo está cambiando y va a cambiar mucho producto de esta crisis que ya veníamos caminando, que veníamos viendo, observando, pero que se acelera con este asunto de la pandemia. Las relaciones internacionales, económicas, políticas, se van a mover, y en esa lógica creo que México está adelante, porque nosotros arrancamos una transformación desde el 1 de diciembre de 2018, y uno de los ejes fundamentales de esta transformación
tiene que ver con tu tarea del combate a la corrupción, que es uno de los ejes fundamentales que tiene nuestro presidente en la ruta de combatirlo, porque yo sostengo que el modelo neoliberal en su conjunto a nivel global y también en México, el engranaje fundamental que lo movía es la corrupción. Y la corrupción por todos los niveles, cuando se le vea como tú ya la diagnosticaste correctamente. Ahora vamos a lo nuestro, aquí en México. Yo diría, por ejemplo, en el caso de unas cosas de las que pueden cambiar, que ojalá tú trabajaras en alguna propuesta, es el asunto de los paraísos fiscales. Mientras haya paraísos fiscales, va a haber dónde esconder el dinero. Y entonces hay una tendencia que plantea que deben desaparecer los paraísos fiscales en el mundo para que no haya dónde ir a esconder el dinero ilícito que agarran que agarraron algunos funcionarios. Espero que ya haya pocos, pero como también lo señalas, hacia abajo en el tema de gobiernos locales y gobiernos municipales, todavía es muy difícil que llegue el combate a la corrupción, y es también un ejemplo de que no ha llegado la estrategia de austeridad. Siguen ganando más que el presidente, muchos gobernadores, diputados locales, presidentes municipales, incluso algunos regidores de municipios grandes. Entonces hace falta que diseñemos una especie como de doctrina para caminar ese combate en términos ideológicos también. Y en el caso de México, no tengo la menor duda de que una de las áreas fundamentales por donde está el tema de la corrupción son las aduanas. Recordemos que ahí se refugió en tiempo de Fox la familia de Marta Sagún y operaron la corrupción, hicieron mucha riqueza, abusando, y sobre todo lo que se presta en el tema de las aduanas. Hay incluso opiniones que pedían hasta 10 millones de dólares mensuales de cada aduana. Ahí creo que nos hace falta todavía, en el caso de nosotros, en la ruta de transformar, mucha vigilancia y mucha reforma ahí para cambiar con eso. Luego, tenemos otro problema mayúsculo, ya lo explicabas tú. Mientras tengamos una economía informal muy grande, va a ser muy difícil combatir el tema del lavado de dinero o el tema de la entrada de la circulación de dinero ilícito, sobre todo de delincuencia organizada, a la economía formal. Ahí es un poco complicado, que es también importante que juntos construyamos qué vamos a hacer para legalizar toda la economía informal o lo más que se pueda, para que podamos tenerle vigilancia. Ahí vale la pena que nos ayudes también, o que nos ayudemos juntos para trabajar esas propuestas. No tengo la menor duda, nos decían los chinos que ellos también tienen corrupción, pero la diferencia con ellos es que ellos no tienen impunidad y nosotros tenemos corrupción e impunidad. Mientras esos dos factores caminen juntos, es complicadísimo que avancemos en el combate a la corrupción. Yo creo que incluso siento que hace falta que fortalezcamos mucho más tu área, porque es fundamental en la lucha que traemos de la cuarta transformación. Más ahorita que se nos va a acelerar el tema del ataque a nuestro gobierno, del ataque a nuestro presidente por parte de la oposición, porque se van a animar a seguir en esta lógica de desgastar el gobierno, e incluso ya se lanzó el reto al presidente, ojalá que lo acepte, de adelantar la revocación de mandato. Pero aquí necesitamos nosotros caminar juntos, y te felicito por esa explicación y por todo lo que estás haciendo. Muchas gracias. Sé que fue una muy buena serie de comentarios y preguntas de Reginaldo, pero antes de que pudieras contestarlo, pues si le quiero pedir a la diputada Maribel que prenda su micrófono y que también pueda dar a sus puntos de vista y preguntas para el doctor Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Pues en principio manifestar mi beneplácito por compartir este foro con el doctor Santiago Nieto. No es la primera vez que nos encontramos y la verdad es que es un verdadero agasajo tenerte en la unidad de inteligencia financiera, doctor. Tienes todo nuestro respeto, un extraordinario trabajo que has venido desarrollando. Y por supuesto saludar a nuestro coordinador parlamentario, el diputado Reginaldo Sandoval, que también ha estado siempre muy atento. Y algo que hemos visto en nuestra fracción justamente es cómo nosotros nos involucramos para trabajar en la erradicación de la corrupción. Creo que de alguna manera todas y todos lo hemos vivido cuando hablamos de haber perdido a un ser querido producto de un secuestro, y que tú como has venido refiriendo estas redes, la verdad es que impactantes de cómo se van relacionando. Hemos dicho también, porque tenemos el sentir de la gente, que no vale con decir, pues esta persona se llevó tanto dinero, porque es justamente ahí donde debemos trabajar, que la impunidad se termine. Yo recuerdo que hace algunas campañas por producto de una experiencia personal, decía nosotros que con que los inhabiliten, si lo que necesitamos es que devuelvan lo que se han robado. Justo a eso tenemos que llegar. Por eso creo que sí fue importante la extinción de dominio a pesar de esa oposición que se manifestó en la aprobación, pero cuando se tiene de regreso lo que se han robado, creo que sí sentamos algo muy importante para la sociedad. Este instituto de devolver al pueblo lo robado, creo que sí es de suma importancia, porque aquí estamos acabando con eso, con la impunidad. Pero me queda absolutamente claro, doctor, que tenemos muchas cosas por hacer. Y yo te preguntaría en estos términos legislativos, ¿qué nos toca a nosotros para que tu trabajo se vea reflejado? Hace algunas semanas que estuvimos en tu oficina, me impactó de verdad estas sábanas que nos presentabas, como las que acabas de exponer en tu presentación, de cómo se van tejiendo estas redes, cómo se van involucrando tantas personas, tantas incluso formas. Creo que se vuelven incluso creativos para este tipo de estafas, de artimañas que se implementan para solo una cosa, robarle al pueblo. Entonces, me parece absolutamente importante que nosotros en esta cuarta transformación logremos accionar legislativamente todos los elementos que sirvan para que se acabe la corrupción, para que se acabe la impunidad y para que estos dineros públicos sean simplemente para ayudar a la gente. Es cuanto, diputado. Muchas gracias. Muchas gracias, Maribel. Pues yo también tengo varias preguntas, pero también me siento obligado, Santiago, a plantearte preguntas que me están haciendo llegar quienes están viendo la transmisión en vivo a través de Facebook Live. Y pues voy a empezar con eso para que no se me vaya a pasar y luego reciba reclamos, porque hay un reportero de El Heraldo Radio y La Razón, Jorge Chaparro, que quiere preguntar si la UIF está investigando o abriría una línea de investigación sobre las empresas que supuestamente donde se compraron ventiladores en China, que ese país dice negó la existencia del contrato, y preguntar porque dijo que se investigarán, el presidente decía que se iban a investigar las cuentas del expresidente Peña Nieto, y si puede adelantar el doctor Nieto sobre qué asuntos o por qué se decidió abrir esta investigación, qué elementos encontraron que pudieran vincularlo con algún delito. Es una pregunta que nos hace llegar Jorge Chaparro de El Heraldo Radio y La Razón, y que yo te formulo aquí y dejaría, pues, te daría la palabra, y yo me quedo ahorita con
un segundo momento para preguntarte, ¿no? Abusando de que soy el moderador, pues me voy a atribuir otra participación más tarde. Gracias, mi querido doctor. A ver. Bueno, a ver, son como muchos temas que quisiera como agruparlos. Hay coincidiendo con el coordinador Sandoval, primero necesitamos detener las estructuras financieras de los grupos delincuenciales, eso es lo más importante. El sexenio anterior se enfocó en abatir o detener a líderes. Cuando se abatía o se tenía un líder, surgían otros. Entonces, realmente la forma de atacar a la delincuencia tiene que ser, primero, atacar, por supuesto, a los líderes y a los sicarios, al sicariato, pero también a que atacar las estructuras financieras. Por más que un fiscal estatal o un fiscal nacional o un secretario de seguridad termine sacando a 10 narcomenudistas o a 10 sicarios de la calle, mientras los grupos delincuenciales tengan dinero para seguirles pagando, entonces esto no se va a detener. Entonces hay que atacar estructuras financieras, más sicariato, corrupción política, porque muchas veces tienen el apoyo, sobre todo a nivel local, de autoridades locales para efecto hacer sus labores, corrupción judicial y ministerial. Esto es algo muy importante, que los jueces y los ministerios públicos actúen conforme lo señala la ley y que no generen un halo de protección a los criminales y a través del juicio de amparo, a través del no ejercicio de la acción penal. Y bueno, finalmente pues hay que atacar a la base social, ¿no? Hay que volver a decirle a todas las personas que estas contraculturas que hemos tenido para construir mitos en torno a los capos del narcotráfico no están ayudando a efecto de poder tener una mejor organización social. Yo coincido con el tema, estamos viendo va a haber una crisis, estamos viendo una crisis efectivamente más importante que la de 2008 a nivel global, la crisis inmobiliaria que surgió en esos años, y esta del 2020 va a tener un impacto a nivel global. Ahora, sin falsas modestias, yo creo que algo hemos hecho bien hasta este momento. Es decir, sin falsas modestias, creo que no tenemos el nivel de contagios que tiene Estados Unidos, no tenemos el nivel de defunciones que tiene Estados Unidos, o España, o Inglaterra, o Italia. Es decir, ha habido, por un lado, reacciones gubernamentales coherentes, y ha habido una reacción social también que hay que reconocerla, muy importante, que la gente se ha quedado en casa para efecto de evitar que se siga propagando el virus. Ya ha dicho el doctor López-Gatell que estaremos entre el 8 y el 10 de mayo en la etapa del pico, pero hasta este momento las cosas se han hecho bien y yo creo que eso hay que reconocerlo. Ahora, a partir de esto, habría que empezar a volver a motivar las modificaciones a la economía para que la economía se vuelva a reactivar, tanto a nivel en el sector formal como en el sector informal. Yo sobre los paraísos fiscales, yo estoy de acuerdo, creo que hay que limitarlos en la medida de lo posible. Yo también sería la idea de tener mejores controles, por ejemplo, con casinos, que es un espacio donde en muchas ocasiones se lava el dinero. Por supuesto que coincido con lo que ha dicho el coordinador Sandoval respecto a las aduanas, y ese es uno de los temas de agenda también del gobierno federal hoy en día. Y pues, a nivel internacional hay que empezar a presionar para efectos de que estos países que son paraísos, o países que son paraísos fiscales, pienso en Liberia, o sea, ¿qué tendrían que hacer mexicanos constituyendo empresas en Liberia para sacar dinero? La verdad es que no, o están en Islas Caimán, o están en Antigua y Bermuda, o están incluso en Andorra, Liechtenstein. Es decir, hay muchos espacios que son utilizados como lugares para poder convertirse en paraísos de naturaleza fiscal, y es importante que desde a nivel internacional se empiece a combatir esto. Yo creo que el progreso en el tema de la economía informal tiene que ver con la bancarización. A la larga, el hecho que las personas utilicen el sistema financiero es mucho más saludable para todos. Esta idea de que los programas sociales vayan por el Banco del Bienestar me parece una muy buena idea, y creo que este tiene que ser el tránsito. Bueno, evidentemente hay espacios de la sociedad mexicana, pienso en Chiapas, en parte de Oaxaca, en parte de Guerrero, donde es difícil materializar evidentemente un cajero, y no podemos estar pensando como en una realidad
de la Ciudad de México o de Monterrey o de Guadalajara, el contexto de las distintas realidades locales. Al final del día, nuestro país se nutre de la pluralidad social y política en la que vivimos, pero creo que cada espacio puede ser atendido de forma distinta, pero con la misma mentalidad. Es decir, ¿cuál es el incentivo que tendría hoy un comerciante de mercancía pirata de regularizarse? Muy poco. Lo que necesitamos hacer es que vean que hay una ganancia del hecho de que se puedan regularizar, pagar impuestos y sobre todo en este proceso de bancarización. Coincido con el tema del combate a la impunidad y eso también lo manejó la diputada Maribel Martínez Ruiz. El máximo problema para nosotros es eso. Yo creo que necesitamos no solamente combatir la corrupción, que creo que se hace de forma adecuada, sino combatir la impunidad. Y la impunidad tiene que ver con las dos cosas que hemos dicho, que vayan ante los tribunales y que los tribunales resuelvan lo que sea. Digamos, no se trata de mandar a la cárcel a altos funcionarios del gobierno anterior por mandarlos a la cárcel, sino porque cumplan las que hicieron. Y lo mismo ocurre con el tema de la devolución. Yo coincido con el tema de extinción de dominio. Los colombianos cambiaron su constitución, nadie les dijo nada. Nadie dijo que eso era socialismo ni nada por el estilo. Cambiaron su constitución, dijeron que la propiedad originaria era del Estado y si alguien no podía acreditar la procedencia lícita de ese rancho, de esa camioneta blindada, de esa empresa o ese terreno en el extranjero, entonces lo que se hacía era solicitar la devolución y que se extinguiera el dominio. Estados Unidos lo hace Colombia, Inglaterra lo hace y creo que nosotros podemos avanzar en ese sentido. Yo creo que la parte de la legislación, Gafi nos obliga a que primero revisemos fideicomisos. Esto es algo muy importante. Por eso el gobierno federal ha planteado la eliminación de muchos fideicomisos porque fueron uno de los canales de corrupción, sobre todo en el sector de la construcción pública, es decir, carreteras, básicamente carreteras o infraestructura. Por otro, pensemos en OHL, pensemos en el tren a Toluca, pensemos en el aeropuerto de Texcoco. Todo esto se construyó mediante fideicomisos y fueron mecanismos de corrupción. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es reformar la ley de prevención para que podamos revisar partidos, para que se pueda revisar evidentemente sin fideicomisos. Tendríamos que los sujetos obligados por actividades vulnerables tengan mecanismos de capacitación y tengan auditorías internas o externas, que tengan sistemas informáticos que puedan equiparar la parte de sujetos obligados de actividades vulnerables al sistema financiero y entonces tener una información que sea mucho más coherente, mucho más completa. Yo soy de la idea de que la UIF tiene que vincularse con la Guardia Financiera, la Guardia Nacional, perdón, debe tener la Guardia Nacional un área sobre Guardia Financiera que permita combatir temas de lavado de dinero, precisamente por lo que decía hace un momento el diputado Robles, cómo se multiplican estas acciones. Y bueno, el punto yo creo que central aquí sería la reforma a la ley de prevención. Está todavía pendiente algo sobre la ley de instituciones de crédito para regular de mejor forma el congelamiento de cuentas. Y bueno, entender que coincido que los temas, como dice la diputada Maribel, son de redes y las redes son supranacionales. Necesitamos tener una enorme relación con Estados Unidos, con Guatemala, con todos nuestros vecinos y con todos los países para efecto de combatir estas prácticas. Respecto a las preguntas que hacen en el Heraldo, sí, a ver, ¿qué fue lo que se ha acordado y qué estamos haciendo en el tema de COVID? Primero, vamos a revisar a las empresas, también se está haciendo con Tren Maya, también se está haciendo contra el Transísmico, se van a revisar a las empresas que hayan sido contratadas para evitar que hubiera un acto de corrupción, es decir, ya sea de encarecimiento de costos o ya sea que hayan tenido antecedentes de corrupción las propias empresas o que se cometa un acto de corrupción inclusive con personas de este gobierno. Por tanto, se van a revisar todos los procesos de licitación. Es importante decir que hay un acuerdo que estableció la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para efecto de eximir por la pandemia, por la crisis, algunos de los procedimientos administrativos para efecto de poder enfrentar con mayor rapidez, sobre todo la adquisición de cierto material de curación
y cierto material que tiene que ver con ventiladores, evidentemente, que tiene que ver con los equipos para los médicos. Sin embargo, evidentemente la instrucción del presidente es que no hay que permitir que haya ningún acto de corrupción en esto. El segundo tema fue emitir circulares para que con el SAT, los sujetos obligados de actividades vulnerables, y con la Comisión Nacional Bancaria, los bancos, nos den información sobre cualquier caso que se haya presentado de COVID, ya sea venta de pruebas falsas, venta de medicamentos falsos, que está sucediendo en otras partes del mundo. No estoy diciendo nada que no haya pasado. Y evidentemente donde se puedan denunciar actos que hubieran cometido de corrupción. Respecto al caso de la administración anterior, se han presentado denuncias contra el caso de Rosario Robles, se presentaron denuncias contra Ruiz Esparza y el caso de OHL, se han presentado denuncias contra Emilio Lozoya, está en proceso de investigación un caso contra Luis Miranda, y ahí el presidente lo que me ha comentado es que tenemos que tener una política de cero tolerancia a la corrupción o a la impunidad. No se persigue a nadie, pero si hubiera alguien apareciera en alguna investigación, pues lo que se tiene que hacer es actuar conforme a derecho, no hay de otra, y eso implica presentación de las denuncias, en su caso congelamiento de cuentas si hay indicadores de lavado de dinero, y bueno, pues continuar con esta política institucional. Muchas gracias, mi querido amigo, y digo amigo a quienes nos están siguiendo en esta transmisión. Reitero, estamos en una conferencia con Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que aceptó charlar con el diputado Reginaldo Sandoval, coordinador de los diputados del PT en el Congreso de la Unión, con la diputada Maribel Martínez Ruiz, secretaria de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y con un servidor. Y bueno, pues yo le agradezco mucho. Santiago y yo nos conocimos hace tiempo, somos buenos amigos, y yo le respeto mucho desde el punto de vista intelectual, académico, es un profesional. La lucha que está haciendo contra la corrupción, pues no es un tema de ahorita. Él ha sido un hombre vertical, y yo quiero decir esto porque recuerdo en este momento parte de la obra literaria de Santiago Nieto, que realmente es muy interesante, es variada, en grandes aportaciones. Sin embargo, creo que en una de ellas, en uno de sus libros, Sin filias ni fobias, él retrata, Santiago retrata de manera clara y contundente el daño que puede causar la corrupción a una nación y la imperiosa necesidad de acabar con este mal. En particular, a mí me llamó la atención una parte del texto de tu obra, Santiago, en la que señalas que las historias terminan, los ciclos se cierran, las cosas buenas y las cosas malas pasan, y esto también pasará. Se refería sin duda a su paso como titular de la FEPADE en el gobierno, y yo por eso digo que no se está inventando ahorita como un luchador en contra de la corrupción. La verdad es que Santiago Nieto tiene toda una historia, y yo por eso quiero preguntarte, ¿consideras tú que la corrupción, la impunidad siguen siendo los males en este país? ¿Hemos avanzado recientemente en esta lucha contra la corrupción? Bueno, es evidente que sí, tú has dado cuenta de parte de esto, y hasta dónde va a llegar la UIF ahora que tú estás al frente. ¿Cuáles son los retos al futuro? Y agradecerte. Ya, mira, son muchas las preguntas que estoy viendo aquí en Facebook. Pues yo nada más le agradezco mucho a Dolores Pacheco, Eduardo Montana, a Julián González, a Reina, Mari Carmen Soria, allá de Hidalgo, saludos, a Jaime Enrique de la Cruz. Nos pide nuestra amiga Claudia que te pregunte sobre Collado, la diputada Claudia Angélica, que es nuestra compañera diputada por el Estado de México. Pues muchas gracias, mi querido Santiago. Yo sé que te abrumamos con tantas preguntas. Me están llegando a hacer una. Dice que si puedo incluir una pregunta de Enrique Méndez de La Jornada. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Pero no tengo la pregunta. Entonces, si me llega la pregunta de La Jornada, te la hago llegar. Pero bueno, es que ya estamos llegando estamos llegando ya a 1 hora de transmisión. Entonces, pues ya con estas respuestas tuyas prácticamente vamos a cerrar ya esta transmisión, mi querido Santiago.
Muchas gracias, querido diputado Robles. Sí, nos conocimos, el diputado Benjamín Robles y yo, en el Senado. Él era senador de la República y él es de los culpables que yo fuera titular de la FEPAR. Entonces, si hay reclamos, reclámenselo al diputado Benjamín. Sí, nos conocimos en esa etapa, creo que fue una etapa importante, interesante, y la idea es, y me tocó ver procesos electorales, la verdad es que muy desiguales. Creo que es algo que tenemos que cambiar. 2018 cambió la visión política del país, el escenario, pero bueno, evidentemente quedan todavía muchas cosas por hacer. Respecto y bueno, sí, como parte de la campaña de 2018, lo platiqué en algún momento con Genaro Villamil, lo platiqué con Marcelo Ebrard, y pues decidí escribir ese libro de las memorias del fiscal incómodo. La verdad es que me divertí mucho haciéndolo y sobre todo pues agradeciéndole también a mis compañeras y compañeros que estuvieron esos casi 3 años en FEPADE, pues en condiciones, la verdad, bastante adversas por la falta de recursos y de apoyos para poder ejercer nuestra función. Ahora, sobre lo de Collado, pues, la denuncia pues, se presentó, el proceso penal sigue, pero creo que lo más importante es que se pueda rescatar el dinero. Yo ahí coincido con la diputada Maribel, creo que lo que necesitamos hacer es recuperar los dineros de esos casos de corrupción, y pues el proceso penal va a seguir. Yo creo que con las nuevas normas de extinción de dominio podemos avanzar más rápido en esa materia. Y los retos, primero, retos para este año, evidentemente base a COVID, eso nos ha puesto a todos en una dinámica distinta. Segundo, continuar con los 5 ejes temáticos del año 2019, que fueron combate al robo de hidrocarburos, combate a la corrupción política, combate a las empresas fachada y factureras, combate al narcotráfico y combate a la trata de personas y al tráfico ilícito de migrantes. Y eso habría que sumarle 2 ingredientes adicionales que han salido este año, aparte de COVID, que sería el secuestro y la extorsión, porque muchas de estos secuestros y extorsión se da por transmisores de dinero, tiendas, por ejemplo, que reciben pagos en tarjetas sin necesidad de que la gente se identifique, y el 85%, por ejemplo, de las extorsiones proviene de centros penitenciarios. Entonces es un tema que es, digamos, no fácilmente rastreable, pero sí es rastreable. Y por otro lado, el tema de las aduanas. Yo creo que si nos enfocamos a esto, estaremos avanzando en la dinámica que ha planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador, de mantener esta política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. Y bueno, pues muy agradecido con la diputada Maribel, con el diputado y coordinador Ginaldo Sandoval, diputado Benjamín Robles, amigo. Pues muchas gracias por invitarme y aquí andamos. Sí, me sigo porque tengo que ir a Palacio, pero pues me encantó estar platicando con ustedes. Muchísimas gracias. Pues estamos concluyendo con esta última reflexión de Santiago Nieto, esta transmisión en vivo. En esta charla que hemos tenido, se está combatiendo la corrupción muy duro en esta administración del presidente López Obrador, y uno de quienes está siendo un pilar fundamental en esta lucha contra la corrupción es Santiago Nieto, a quien le volvemos a agradecer que nos haya dado parte de este valioso tiempo de su agenda. Gracias, Maribel. Gracias, Reginaldo. Y bueno, pues estamos cerrando ya la transmisión en Facebook Live. Muchísimas gracias a todas y a todos. Nos vemos mañana. Tenemos otro tema. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ya terminamos la transmisión. Muchas gracias, Santiago. Bye, bye. Te mando un abrazo. Gracias, por éxito. Voy de salida. Gracias, Reginaldo. ¿Cómo viste?